Señora Daisy. Sí. Bueno. Comenzar. Sí. Ahí estamos. Se escucha. Bueno, buenos días para todos, para todas. Damos la bienvenida a la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas conjunta con la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. Asuntos entrados. Nota presentada por la señora María Luisa Duarte, representante de la Articulación Indígena Nacional por una Vida Digna, de fecha 25 de agosto del 2022, por la cual remite su postura con relación a las reivindicaciones de sus derechos fundamentales. También tenemos una nota presentada por la comunidad indígena Paraíso del pueblo Nibaclé, departamento de Boquerón, de fecha 27 de septiembre del 2022, por la cual solicita la mediación del Senado ante el Instituto Paraguayo del Indígena. Tenemos hoy como invitados al Instituto Paraguayo del Indígena, economista Omar Pico, al abogado Carlos González, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, ingeniera Eli León, de la Dirección de Áreas Protegidas, el licenciado Ramón Chilaver, de la Dirección de Áreas Protegidas también. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el viceministro de Obras, ingeniero Rubén Andino, y la ingeniera Mirta Medina, de la Dirección de Gestión Socioambiental. También estuvo invitada, pero vemos que no se pudo conectar aún, de la Fiscalía General del Estado, la abogada Dora Penayo, de Dirección de Derechos Étnicos. De organizaciones no gubernamentales se encuentra el padre doctor José Sanartini, de la AIP, también con NAPI, el padre Enrique Gasca, Filemón Torres, también de CONAPI, Miguel Lovera, Iniciativa Amotocodie, y también está invitado el abogado Enzo Cristaldo, especialista en derechos indígenas. Y creo que me estaba olvidando de la doctora Esther Prieto, que está invitadísima a nuestra reunión. Con usted, señor senador, leyéndole primero yo el primer punto del día. Expediente número 22-1813, presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de fecha 25 de julio del 2022, por el cual remite el proyecto de ley que aprueba el contrato de concesión suscrito entre el gobierno de la República del Paraguay y la empresa Zeus, o LSA, para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en la región occidental de la República del Paraguay. También damos la bienvenida al director Víctor Benítez, director de la Comisión de Energía. Con usted, señor senador Rodríguez. Gracias, Víctor. Ingeniero Víctor Benítez, por favor, algunas consideraciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Buenos días, gracias, presidente. Saludo a los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas y a nuestro presidente de la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, el senador Sixto Pereira. Antes que nada, nosotros queremos hacer una presentación para poder posteriormente escuchar las opiniones institucionales convocadas para la fecha. Según un cronograma que tenemos, que queremos ahí proyectar, es la fecha de reuniones convocadas y realizadas respecto a esta concesión. Ahí tenemos reunión con el Viceministerio de Minas, no tuvieron ninguna objeción al proyecto. El 17 de agosto, reunión con la empresa Zeus. Posteriormente, el 23 de agosto, una mesa técnica con el MADES sobre esta concesión. Ahí hay que mencionar que la empresa tiene la declaración de impacto ambiental,
pero esa declaración de impacto ambiental nosotros hemos detectado algunas deficiencias que tendría que realizar un ajuste en su plan de gestión ambiental, sobre todo lo relacionado al paleocauce del río Timane, que está en la zona de concesión. También solicitamos informes sobre las áreas silvestres protegidas, concretamente 3 parques nacionales que están en la área de concesión, el Parque Médanos del Chaco, Defensores del Chaco y Cabrera Timane. También tenemos información que existen por ahí en esa zona tierras indígenas de los ayoreos que posteriormente seguramente las instituciones van a corroborar. Posteriormente hemos convocado a una mesa técnica también a instituciones como Iniciativa Motocodie, al INDI, a la Fiscalía, porque teníamos información que en esa zona podría existir ayoreo silvícola. En ese sentido, la institución, en este caso Iniciativa Motocodie, facilitó algún mapa de avistamiento que nosotros posteriormente vamos a mostrar posicionamos sobre el área de concesión y sobre eso queremos la información oficial. También al INDI solicitamos por nota firmado por nuestro presidente si en la zona existía avistamiento en la zona de concesión, y a la Fiscalía si existía algún tipo de protocolo en caso de presencia de silvícolas. Lastimosamente esta reunión no se pudo realizar, el INDI sí estuvo presente, pero suspendimos y pensábamos que era mejor realizar a través de la Comisión de Pueblos Indígenas para tener una opinión, una sugerencia más objetiva a nuestros miembros. Acá hay que decir de que nosotros finalmente la decisión lo toman los senadores, pero es nuestra responsabilidad poner toda la información para que se tome una buena decisión pensando en el interés general que tiene el Estado paraguayo y sobre todo si existe o no presencia, sería importante tener la información de estas instituciones. Ahora vamos a mostrar un mapa elaborado por nuestro equipo de trabajo aquí para ver específicamente el informe que estamos solicitando en este momento. Ahí tenemos en la zona el polígono, el rojo que se ve es la reserva de la biosfera del Chaco. ¿No se ve? No se ve. No, tienes que compartir. No me sirve, el papel no me sirve. ¿Cómo voy a mirar? Sí, que voy a otro. Daisy. Sí. Eso no se vio el primero. Este se ve. El primero sí. Hola. Benítez. Estamos sale, compartiendo ingeniero. el mapa. Ingeniero Benítez no sale. Sí. Inestable el mío. No va a salir. En breve sale. Ahora. ¿Ya? Todavía no sale. Todavía no. Ahí ya va a salir. Ahí está. Ahí está. Ahora Sí sale. Sí. Perfecto. Ahí. Ya está, ingeniero. Sí, el micrófono está abierto. Sí. El rojo, que está ahí, el polígono más grande, posicionado ahí, son los límites de la reserva de la biosfera del Chaco paraguayo declarado por la UNESCO. Ahí vamos a ver en el sur, en verde, está el territorio de los indígenas, de los ayoreos totovigozoes, y a la izquierda, hacia arriba,
subiendo están las dos comunidades indígenas, que son de Picazú y Ñuguazú. Ahí más arriba, ahí se ve el parque, es el Médanos del Chaco, más hacia la derecha, el número 4, es el Defensores del Chaco, y allá arriba en la esquina, en el medio, es Cabrera Timane. El que está en marrón hacia la derecha es el bloque B de la concesión de Zeus, y hacia la izquierda el bloque A. También tenemos en esa zona los círculos, esas son informaciones proveídas por Iniciativa Motocodi. Lo que está en amarillo es totalmente el avistamiento en el territorio paraguayo. Hacia arriba, la zona verde limón, es avistamiento de ayoreo silvícola transfronterizo, y el rojo que está totalmente en el territorio boliviano es, digamos, eso totalmente en la región, en Bolivia. También tenemos que mencionar que el acuífero Urendá, que se ve en color ahí medio lila, queda fuera del área de concesión. Una de las principales preocupaciones nuestras era que no afecte el acuífero Urendá. Como saben, en el semiárido es un recurso estratégico el agua, ya que en esa zona siempre hay mucha necesidad. También nos aseguramos que los límites del parque queden fuera del área de concesión, y nosotros con nuestra información corroboramos que sí queda totalmente fuera de los límites. Inclusive se dio una zona de exclusión que le llamamos nosotros, y ahí se ve, son 2 kilómetros alrededor de los parques nacionales. Nuestra preocupación principal del punto de vista ambiental, socioambiental, son dos cosas: si existe o no avistamiento en esa zona, y el otro es que no afecte el río, el palocauce del río Timane en la zona, específicamente en el bloque B. Y la pregunta concreta de parte nuestra, después de ver esta imagen, a las instituciones responsables, si existe o no, si tiene algún registro las instituciones, o estos registros fueron avalados por las instituciones responsables, en este caso el INDI, para poder posteriormente con esa información poder dictaminar para que los senadores presenten el dictamen en la plenaria. Entonces ahí tenemos la zona de avistamiento, el verde naranjado, que según la información que nosotros tenemos, bajamos, afecta el bloque A, ¿verdad?, en la frontera, y en parte el bloque B. Entra totalmente en el bloque A y también totalmente en la zona de concesión, que es el bloque B, que sería el marrón, y el Parque Nacional Cabrera Timane. Desde el punto de vista del polígono del Parque Nacional, está completamente fuera. Nosotros eso corroboramos con las coordenadas que pasó, hicimos nuestra verificación, y en ningún parque nacional, o sea, todos los parques nacionales está completamente excluido. El agua y el avistamiento es lo que nosotros tenemos que hoy, en este caso, en esta reunión, no el paleocauce, sino específicamente el avistamiento, es lo que nosotros queremos que nos dé información documentada y también con mucho rigor, digamos, para tener totalmente la información. Presidente, por el momento es todo. Muchísimas gracias. Con el permiso, señor presidente Miguel Rodríguez, creo que tendríamos que darle la palabra al señor Miguel Lovera, que él tiene información sobre los ayoreos Totobiagosode en esa zona, porque él está con los Motocoye, ¿verdad? Ya, Es decir, Iniciativa Motocoye. exacto. Muy bien, vamos a escucharle. Ya, muchas gracias, señor presidente. Asimismo, como nos demostraba recién
el colega Víctor Benítez, hay, desde el punto de vista de la territorialidad del pueblo ayoreo, hay áreas con presencia de grupos aislados en la zona de concesión, tanto en el bloque A como en el bloque B. Eso es muy, muy evidente. Los datos de presencia son datos denunciados por la población local, aunque no haya población local, por quienes utilizan esas tierras, ya sea para la ganadería o bien están de tránsito o son cuidadores de terrenos, que se puso muy de moda últimamente en la zona, y los datos tanto del lado paraguayo como del lado boliviano de esas zonas son muy recientes, pero se inician hace muchísimos años, desde que nosotros empezamos a hacer monitoreo de esa zona serían 21 años, y el último dato que tenemos es de finales del 19, del año 2019. Esos datos, digamos que son relatos de gente que se cruza o que encuentra rastros donde en realidad ellos son los únicos, me refiero a los aislados, son los únicos que podrían estar en esa zona y en ese momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pueblos aislados, no estamos pues hablando de gente que tiene, en primer lugar, no tiene ningún contacto con nuestra civilización, ni con el Estado, ni con absolutamente nadie, evitan ese contacto, y ese es el mensaje ya de una opción de vida, ¿no? De continuar su vida en condiciones nomádicas, como son de acuerdo a su cultura y civilización, en lo que queda de áreas prístinas, de áreas aptas para hábitat adecuado a su cultura, como decía yo antes. Y esas zonas son justamente las últimas en todo el territorio ayoreo, que es básicamente lo que corresponde sí, básicamente lo que corresponde a esto que está marcado acá en rojo con el polígono de la reserva de la biosfera del Chaco, más o menos coincidente a ese polígono. Eso todo es territorio territorio ayoreo. Eso en términos de la cultura de esta gente del monte, gente que no tiene contacto, vive en aislamiento voluntario, para ellos esa es la determinación de su heredad territorial, ¿no? No conocen de límites, no conocen ni reconocen propiedad privada, ni límites siquiera territoriales, y tienen esas garantías constitucionales de seguir siendo lo que son. El Estado paraguayo, a través de su constitución, reconoce la existencia de estos pueblos con anterioridad al establecimiento del Estado paraguayo mismo. O sea, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y a eso, agregados los datos de presencia, los rastros de presencia y los testimonios de gente muy seria que denuncia esto con mucha seriedad, podemos decir que esa zona es de mucha actividad de estos pueblos aislados. Los rastros no se encuentran todos los días, la evidencia de presencia tampoco se dan en intervalos así muy, muy, muy prolongados, pero la constante en estos lugares es justamente eso, su continuidad en los últimos 20 y poco más de años, en todos estos puntos que mencionamos y que Víctor había enumerado recién: Parque Defensores del Chaco, Cabrera Timane,
y médanos del Chaco, sobre todo. Esos son lugares absolutamente prístinos o muy cerca de ello, y son áreas clave, son hábitats sumamente importantes para esos últimos grupos, ya que todo el resto, aunque estén bajo la protección o por lo menos contemplados en los límites de la reserva de la biosfera, son tierras o deforestadas o bosques fragmentados que representan en realidad muy poco hábitat remanente para estos pueblos, para esta gente del monte, que en realidad está viviendo ahí, escapando del desarrollo, escapando de la deforestación, de la fragmentación por la construcción de rutas, de caminos, de la urbanización, incluso en torno a los pocos, pero muy activos centros urbanos del momento. Y bueno, obviamente estas áreas que representan un poquito más del 10% del territorio ayoreo, que son las áreas protegidas, ya me refiero a todas las áreas protegidas del territorio ayoreo, representan nada más que eso, en torno al 10%, 12% del territorio ayoreo tradicional, digamos, ¿no? Así que como datos de la presencia de ellos, esto es lo que les puedo decir, pero quisiera expresarles también mi perplejidad ante el ímpetu avasallante de la codicia que incluso pretende llegar al subsuelo de estos últimos, de estas últimas reservas de bosque, y sobre todo de bosque continuo, sin fragmentación que tenemos, que son justamente estos parques nacionales y sobre todo el Cabrera Timane. Y con respecto, y para terminar acá por el momento, quisiera referirme a algo que ya también se refirió Víctor, que el ingeniero Benítez, que es al paleocauce del Timane, y que en realidad el acuífero Irendá se encuentra fuera de, o sea, no se encuentra superpuesto a ninguna de las concesiones en cuestión. Y eso es muy cierto. Pero en primer lugar, muy cierto lo del paleocauce, pero en realidad deberíamos referirnos a los paleocauces. Son varios paleocauces, es un sistema y que no podemos descartar que esté relacionado al sistema de recarga del Irendá, del acuífero Irendahue, como le decimos nosotros, y por lo tanto cualquier actividad sobre esa reserva estratégica de agua sería cualquier actividad muy delicada, ¿no? Son cosas que todavía ni entendemos muy bien. El equilibrio de esa reserva es vital para toda la zona. No solo lo que se extrae a través de un pozo es el agua que nos sirve, sino que el agua que ingresa al ciclo natural, a las relaciones que hay entre el suelo y el subsuelo, a través de la biodiversidad, a través de las formaciones forestales y ensambles de vegetación, es muy importante para lo que sucede en la superficie, que es justamente es donde donde nosotros entramos en contacto con esa reserva acuífera. Otro tema muy importante, a mi modo de ver, y con esto sí cierro, disculpen, es que cuando nos referimos a pueblos aislados, estamos refiriéndonos a pueblos que, en el caso de Paraguay, a pueblos que tienen derechos reconocidos y que en realidad, en términos prácticos, el Estado no tiene cómo consultarles, pero sin embargo el Estado tiene relación de
consultar a los pueblos indígenas ante cualquier alteración, ante cualquier plan de alteración o de intervención en su territorio. Entonces aquí yo veo que el Estado está frente a el gobierno, sobre todo frente a un caso de jaque mate, ¿no? Aquí no se puede hacer básicamente nada, aquí hay que postergar absolutamente todo, porque no se tiene el derecho de intervenir ni de dar ningún tipo de concesión sobre estas tierras. Al contrario, deberíamos ir pensando en cómo recuperar la soberanía nacional para poder cumplir la Constitución en todas esas tierras que ya se han distribuido irresponsablemente por regímenes anteriores o incluso en los últimos tiempos, que han entregado tierra que en realidad no es de ellos, es tierra que está siendo utilizada por pueblos indígenas que tienen absolutamente todo el derecho a estar ahí como lo han venido haciendo por siglos. Muchas gracias. Ingeniero, senador Rodríguez. También la capacitación y el Ingeniero Benítez, Ingeniero, sí, no. su recomendación. Sí, disculpe. Disculpe. Ingeniero, podríamos escucharle entonces al doctor Renzo Cristaldo, que es especialista en Derecho Constitucional y Pueblos Indígenas sin contacto. Creo que él nos podría dar una precisión sobre esta problemática. Excelente. Muy bien, vamos a escucharle. Después le escuchamos al ingeniero Benítez para ver qué hacemos con este punto. Muy bien, muchas gracias por concederme el uso de palabra. Cuando me cursaron invitación a la reunión, inmediatamente yo tuve la idea de que nos estaríamos refiriendo tal vez a esa zona que vemos en el mapa, a la que actualmente se encuentra bajo protección, que es la zona de los Ayoreo Toto-Biego-Sode, la que está en verde, que parece con un loteamiento ahí a la derecha, esa exactamente, que tiene un reconocimiento de la Secretaría de Cultura y con conocimiento, ¿verdad? 550.000 hectáreas protegidas del patrimonio Ayoreo Toto-Biego-Sode, con una zona núcleo de un poco más de 200.000 hectáreas, a la que hay ya desde el Estado un reconocimiento a que son intangibles, es decir, un reconocimiento de que allí no se puede hacer nada. No tenía conocimiento de todas estas otras, estos que están en círculo amarillo, y me surge la duda, y eso sería bueno que después nos puedan aclarar, sobre cuál fue la información que a nivel oficial se tomó respecto de estos avistamientos, y si hay en la Secretaría de Cultura o en la Secretaría del Ambiente, en el Ministerio del Ambiente, algún tipo de iniciativa de protección para estas zonas que están en círculo, ¿verdad? Yendo a lo estrictamente legal, en abono de lo que estuvo mencionando la persona que me antecedió, efectivamente yo considero, porque de hecho lo escribí en un libro, que el derecho de no contacto es un derecho de rango constitucional para los casos de pueblos indígenas en aislamiento. Ciertamente uno no va a encontrar en la Constitución este derecho en forma expresa, pero hay toda una construcción que se hace desde el derecho a la autodeterminación y los compromisos internacionales que el Paraguay suscribió tenemos el convenio 169, pero más específicamente la Declaración Americana de Pueblos Indígenas, que contempla específicamente el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entonces, partiendo un poco de esos precedentes internacionales, de esa legislación internacional, y el artículo 45 de nuestra Constitución, que habla de los derechos y garantías no enunciados, es que uno puede llegar a la conclusión de que en los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
tienen derecho a vivir sin contacto y eso deberían poder hacerlo valer. Ahora, la pregunta es cómo. Y entramos ya en una serie de, bueno, cuestiones que no están a nuestro alcance manejar. El contacto es lo que no hay que hacer, entonces no se puede hacer la consulta y lo único que nos queda es recurrir a instituciones instituciones que trabajan en el tema o algunos remanentes de estos pueblos que han tenido contacto inicial. Y ahí es que habría que investigar cuáles serían, o si hay, fuera de lo que es el grupo Ayoreo Totobiego Sode, que es el que está en verde, que está ahí marcado, si hay respecto de los demás algún tipo de personas de contacto reciente que nos puedan también ilustrar un poco más sobre cuántos son, dónde están, etc. Preliminarmente coincido con la idea de que no es deseado el contacto y de que estas zonas deben ser declaradas intangibles, pero esta situación debe ser corroborada por instituciones del Estado en forma oficial y deben articularse mecanismos tanto en la Secretaría de Cultura como en el MADES y el INDI, por supuesto, para que ellos puedan, bueno, darle la garantía de que esta intangibilidad tenga algún tipo de ropaje legal. Bueno, preliminarmente serían mis primeras consideraciones y quedo atento para lo que puedan decirnos las autoridades. Sobre todo me interesaría si se podría comentar acerca del estudio de impacto ambiental, si contempló la situación de pueblos indígenas en aislamiento. Eso es todo de momento, gracias. Muchas gracias. Señor Benítez. Sí, presidente. También después deberíamos escuchar la información oficial por parte del INDI y otras instituciones que fueron convocadas. Con respecto a la última pregunta, lo que el MAD, por eso yo decía de que tiene mucha falencia la declaración de impacto ambiental. En la declaración de impacto ambiental habla de comunidad indígena, que no existe. La comunidad indígena, si ustedes me siguen, acá en Lila, ¿verdad? Esta es una comunidad indígena. Esta es otra comunidad. Este es Siracua, de los guaraní Andeva. Este es Ñuguazú y este es Picazú. Por supuesto, ellos forman comunidad y están muy alejados de la zona de concesión. Pero en ningún momento hicieron averiguación con la institución responsable con respecto a los silvícolas que no forman comunidad. Eso se sabe. Entonces, si el propietario en este caso se rige estrictamente por lo que dice la autoridad de aplicación, ellos en su defensa te dicen, sí, pero no existe comunidad indígena, porque acá la declaración de impacto ambiental dice eso. También la declaración de impacto ambiental tiene esa falencia con respecto al recurso hídrico muy importante que nosotros le señalamos al representante del MADES. Representante del MADES, lo único que le interesó es la zona de exclusión, que no llegue a los parques nacionales, que se logró. Pero tiene que tener en cuenta que esos parques nacionales también es territorio indígena, como por ejemplo, en la entrada de Cerro León, ¿verdad? En el Parque Defensores del Chaco, hay un cartel que habla de que existe presencia de ayoreo en esa zona, inclusive en un trabajo interinstitucional acompañado por los ayoreos. Ellos mostraron a los no indígenas dónde están enterrados, por ejemplo, sus hermanos, por llamarle de una forma, ¿verdad? Entonces, eso es una falencia y hay un vacío de información respecto a, antes de otorgar la declaración de impacto ambiental, no hay un dictamen vinculante a la institución responsable, en este caso, INDI. Por eso, presidente, es importante escuchar ahora, ante esta presentación, qué dice la institución oficialmente.
Muchas gracias. Creo que para terminar con este punto, antes de escuchar a las otras instituciones, lo que tendríamos que hacer es conformar una mesa técnica donde participen estas autoridades, todos los responsables. Y esta mesa técnica hace su recomendación a la comisión presidida por el senador Sixto Pereira y a la comisión presidida por el senador Lugo, que ahora estoy presidiendo su recomendación. Aquí no vamos a llegar a ninguna conclusión, ya que faltan algunos elementos. Creo que lo razonable es la conformación de esa mesa técnica que nos dé un documento a ambas comisiones para tomar una decisión. Señora Deitz. Sí. Hay muchas personas que pidieron la palabra, señor senador, el padre Zanardini, el padre Gasca, sí, también la gente del INDI, y también están presentes los del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADE, la ingeniera León. Bueno, vamos a escucharla todo. Vamos a escucharla todo. Muy bien. ¿Quién está Entonces, anotado? la escuchamos primero a la ingeniera. Bueno, como usted diga, lo que usted tiene anotado. Ingeniera Eli León, de la Dirección de Áreas Protegidas del MADE. La escuchamos. Hola, buen día. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, buen día. Yo soy el ingeniero Eli León, director de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente. Sí, adelante. Lo escuchamos. Sí, por el tema de áreas silvestres protegidas, creo que ya está todo claro. Nosotros solicitamos que se deje un buffer, una protección de 2 kilómetros de las áreas silvestres protegidas, de los límites de las áreas silvestres protegidas. Como había dicho ya el ingeniero Benítez, ahí estaba marcado los límites de los 2 kilómetros de Choboreca, Médanos y un poco de Defensores, que en la zona de San Alfredo, más o menos, creo que llega la zona de afectación con el polígono que se va a explotar, ¿verdad? Y desde la dirección nosotros creemos que es factible, que sería factible realizar la mesa esa, integrar la mesa para trabajar y coordinar en los temas que quieran tomar, ¿verdad? El tema de licencia ambiental yo no puedo opinar, de la dirección de control es la que tiene que dar una opinión, ¿verdad? sobre ese tema. Yo solamente puedo hablar sobre las áreas silvestres protegidas. Muchísimas gracias. Entonces podríamos escuchar antes que Henry Gasca y el doctor Zanardini a la gente del INDI, ¿verdad? Creo que está conectado el abogado Carlos González. Lo escuchamos, doctor. Buenos días, ingeniero. Está prendido. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Daisy. Buen día a todos. Bueno, antes que nada, excusándole al señor Omar Pico, que se retiró por cuestiones de salud, y le estoy supliendo a él. Estoy viendo el trazado, estoy viendo las comunidades indígenas que están alrededor, y creo que tampoco se tuvo en cuenta lo que establece el decreto 1039 del año 2018, que se refiere a la consulta previa. Si bien se está hablando de ayoreos, ¿cómo se llama?
silvícolas, ellos también tienen una medida cautelar, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si se tuvo en cuenta también esas cosas para llevar a cabo este proyecto. Adelante. Senador Rodríguez. Bueno, Y sí, que continúe hablando la gente. sí, cómo no. Doctor, terminó, doctor Carlos González. Entonces le daríamos la palabra al doctor antropólogo José Zanardini. Adelante, padre. Gracias. Yo creo aportar una pequeña perspectiva histórica para tener en cuenta realmente de qué se está tratando. En el año 1962 hubo el primer contacto pacífico entre los ayoreos y la sociedad nacional. Y eran principalmente gente de Gaigosode, algunos de Gidaigosode y uno poco de Totobiagosode. Esos son todos grupos dentro de la cultura yoreo con la misma lengua, pero con divergencia a veces entre ellos. Después, en el año 86, es un momento importante porque quedaron en el monte solo los Totobiagosode. Ya los Gaigosode y los Gidaigosode ya estaban todos asentados en diferentes misiones y lugares, sea de la ribera del río que en el departamento de Boquerón. Y ahí sucedió que un grupo de ayoreo Gidaigosode se fue a buscar un grupo de Totobiagosode silvícola. Y ahí hubo un enfrentamiento muy grave, que los Totobiagosode reaccionaron matando a 5 ayoreo Gidaigosode y otros 4 heridos. Yo contacté luego eso que han sido conquistados, eran 24 personas Totobiagosode. ¿Por qué hicieron eso? El porqué era que estaban enfrentados con los Gidaigosode y tenían miedo que eso le mataran a ellos. Entonces se defendieron matando a los Gidaigosode que habían llegado en forma pacífica. Es un elemento que tener en cuenta. El segundo elemento, salieron del monte después de, hacia finales del 99, me parece, a fines del siglo pasado, otro grupo de Totobiagosode. Salieron eso pacíficamente y se contactaron. Yo estuve conversando con ellos, ¿por qué ustedes salieron del monte? Salimos del monte por varias razones. Dice, uno, porque ya hay poca comida, hay poca agua, se extienden las estancias y los tigres son más feroces y tenemos miedo por nuestros niños. O sea, se entregaron porque han perdido la guerra. Mientras tanto, las diferentes instituciones, el GATT y otras, empezaron a conseguir la zona donde está ahora Ocojandí, eso que se ha mencionado ahí, que está en verde, después se añadió el Chaidí. Otro grupo que salió de Totobiagosode ya en este siglo, al comienzo de este siglo, ellos también salieron con la misma conversación. La vida del monte es duro, necesitamos protección, y entonces se acercaron a algunos ayoreos, esa vez pacíficamente, y entonces entraron después en dinamismo de ir ocupando la tierra de Chaidí y Ocojandí, que son en aislamiento voluntario. Y al preguntarle cuántos indígenas Totobiagosode quedan poco, dicen, muy poco, quizás decenas, y tienen miedo de ser matado. Pero lo que yo entendí en esa conversación, sea de los grupos del 86, del grupo del 99, del comienzo de ese siglo, que hay un temor a que se le mate, ya sea los ayoreos Gidaigosode o los Gaigosode, ya sea la sociedad nacional, que por lo tanto están huyendo de los mismos ayoreos, huyendo de los paraguayos, huyendo de la maquinaria, en fin, están vagando, están ocupando espacios muy grandes, se van refugiando de aquí para allá, escapándose. Pero el sentir que yo percibí por los Totobiagosode que han salido, que hay
un gran temor a quedar en la selva, ya sea por los ataques de los blancos y de los ayoreos ya asentados, ya sea por los tigres. Entonces eso hay que tener en cuenta en todo eso, y que son realmente muy pocos. Eso quiero aportar históricamente porque es importante captar el sentido del por qué están todavía en la senda, están en la selva, en el monte, están muy atemorizados, inseguros, y quizá con un deseo de contactarse por lo menos con los otros ayoreos para sentirse más seguros. Eso quiero aportar desde el punto de vista histórico. Yo no entro en detalle del uno, del otro, y los territorios, porque me parece importante ahondar el sentir de los ayoreos totobiosode que han salido del monte, y ahí proyectar lo que están todavía en el monte, que son muy pocos, están probablemente pensando y deseando. Eso nomás. Gracias. Muchísimas gracias a usted, padre. Adelante, doctor Gasca. Buen día a todos, a todas, al senadores, senadoras y todos los presentes. Gusto compartir con ustedes y aportar mi grano de arena. Por supuesto, no soy como el doctor Zanardini, que estaba vivo y directo con los pueblos ayoreos, pero justamente quiero aportar unas cosas legales que muchas veces no están teniendo en cuenta ustedes. Fíjense, Constitución es muy clara cuando es capítulo 5, artículo 64, habla de propiedad comunitaria, que son intransferibles, inembargables, no se puede arrendar ni vender. Por más que estos ayoreos, aislamiento voluntario, no tengan título, pero creo que son propietarios. Otra cosa, artículo 66 sobre todo, dice claramente que el Estado respetará peculiaridades culturales de pueblos indígenas, especialmente relativo a la educación formal, pero también dice, se atenderá además su defensa contra la agresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, explotación económica y alienación cultural. ¿Por qué ustedes no leen esta ley? Pensando que el artículo 112 dice que el Estado tiene dominio de hidrocarburos, está bien, pero ¿acaso son menor rango los otros artículos 64 y 66? Por eso, por ejemplo, miren el contrato ley, por lo menos, fíjense, solamente, cláusula 14 dice que se va a consultar como dicen las leyes. Indy mencionó que hay decreto presidencial, consulta previa libre informada. Lógicamente no se puede hacerlo con los todoviegos o de aislamiento voluntario. Tampoco dentro del cronograma actividades la empresa puso por lo menos ver cómo pueden contactar o a algunas otras organizaciones para discutir este tema. Fácilmente se hace detrás del escritorio violando algunas leyes y no nos dimos cuenta. Claro que el Estado necesita tener carburos, pero primero, por más que son pocos indígenas, yo creo que tienen derecho y tienen que ser respetados como dice la Constitución. Muchas gracias. Senador Rodríguez, con usted. ¿Quién queda para hablar sobre este tema? Esa acotación. Y nadie más levantó la mano. No sé si el senador... Perdón. Miguel, el señor Miguel Lovera, usted creo que quiere agregar algo. Y también... Adelante. Sí, por favor. Gracias. Gracias, senador. Gracias, Daisy. Claro, acá creo que tenemos un panorama muy complejo, por eso mi vehemencia en instarlos a que hagan todo lo que esté en sus manos para poner una moratoria, por lo menos, a cualquier actividad que empeore más la situación de los ambiental del país, por un lado, y en particular de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? En aislamiento, como los ayoreos. Y se dijeron varias cosas. Por ejemplo, sabemos que la Constitución, cuando se redactó en la forma en que se redactó, estaba pensando en la
en la generalidad de los casos que pudieran ocurrir, pero este es un caso típico de las cosas que ocurren cuando existe un pueblo en situación de aislamiento. O sea que el lenguaje de la Constitución es más que suficiente para considerar una situación como esta. El mensaje de los aislados es que quieren seguir en la forma en que han determinado o su cultura ha determinado su situación de aislamiento. Eso es lo que eso es lo que nos pasaría a nosotros. Nosotros queremos seguir con nuestro estilo de vida, no queremos que los cambios se nos impongan. Yo creo que eso tenemos que respetar como base de cualquier deliberación que continúe a esta, ¿no? Nosotros cuando hablamos de diferentes grupos locales del pueblo ayoreo, como bien lo explicaba el doctor Zanardini, ahí hay una cuestión que yo ofrezco para la reflexión, es que muchos de estos avistamientos muchos de ellos incluso son simultáneos, o por lo menos se dieron en un rango de tiempo demasiado corto para que gente que típicamente habitaba a un lado del Chaco aparezca en ese momento en tal zona del Chaco, tal otra zona opuesta del Chaco, con distancias de 200 y 300 kilómetros entre sí. O sea que estamos hablando, tal vez, conviene aplicar el principio de precaución acá, porque no tenemos certeza, de que sí sean grupos diversos, que no sean solamente Toto-Biegosode. Después, también una consideración que necesitamos hacer es cuando se habla de que necesitamos hidrocarburos. Necesitamos. En realidad que no. Nosotros lo que necesitamos es un ambiente sano, un ambiente que nos permita conservar los atributos ambientales de nuestro país en su mayor extensión, que esa es nuestra verdadera riqueza. Los hidrocarburos que vayan a explotarse en el Chaco, está más que sabido que son los hidrocarburos alternativos, estos del shale, que se llama de la piedra, o bitúmenes, o cuestiones ya muy difíciles de explotar, que van a requerir de un impacto ambiental tremendo, a más del impacto ambiental al que se incurre cuando se procede a la prospección. La prospección sabemos muy bien lo que significa. Significa más fragmentación, y en el caso de los montes del Chaco, por sus condiciones funcionales, ecológicas, la fragmentación significa el exterminio del bosque. El bosque deja de ser bosque cuando pierde su conectividad. Una parcela muy pequeña ya no representa un bosque, es una colección de árboles que está ahí esperando a deteriorarse finalmente por la acción de los elementos adyacentes que lo afectan. Entonces, yo creo que nuestra prioridad, aparte de conservar el hábitat para los compatriotas, si se puede llamar así, silvícolas, como le llamamos ya hace un rato, es conservar el ambiente, es conservar esos bosques que son los últimos remanentes que nos quedan, los últimos. Todo el resto ha sido sacrificado en la región oriental, en la región occidental, en pos del desarrollo económico. Yo creo que el desarrollo económico de esta forma tiene que tener un límite. No podemos seguir explotando y explotando, porque el resultado de eso es el desierto, es la desertificación y es la extinción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lovera. Muchas gracias por la participación de todos sobre este punto. Sí, Vamos a terminar ya con este punto, si no hay otro orador. Y vamos a... La Comisión de Energía, el ingeniero Víctor quiere hablar para terminar con este punto, senador.
Vamos Pues a, pasaremos al segundo punto en donde los invitados se retirarán, ¿verdad? vamos a conformar una mesa técnica con la Comisión de Energía y vamos a llamar a todos los actores involucrados del Ejecutivo, de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia sobre este punto. Adelante, señor ingeniero Benítez. Sí, permiso, presidente. Era justamente eso. De aquí a 8 días, nosotros ya conjuntamente entre las dos comisiones estaremos ya llamando la mesa técnica. Eso nomás quería, ya con eso quería concluir, presidente. Muchas gracias. Quedamos así, entonces, la conformación de la mesa técnica con recomendación a ambas comisiones sobre este punto. Señora Daisy, el segundo punto. Muchísimas gracias a todos los invitados para este primer punto del día de hoy y ahora vamos a dar continuidad a nuestro segundo punto, que ya es sobre un tema exclusivamente de la Comisión de Pueblos Indígenas con los senadores, valga la redundancia, de nuestra comisión. Muchísimas gracias y a las órdenes. Estaremos avisándoles la próxima reunión. Gracias. Por favor, señores senadores y senadoras, no se retiren. Gracias. La Comisión de Pueblos Indígenas, que tenemos un segundo punto del orden del día. Gracias. Segundo punto, señora Daisy. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, padre. Padre Sanardini, muchas gracias como siempre. Ahí gasta. Gracias. Gracias. Senador, que Muchas tenga gracias buen por la día. invitación. Bueno, Hasta la próxima. Daisy nos Muchas echa, tenemos que abandonar, no hay otra opción. Que tenga hermoso trabajo. No, padre, por favor. Tranquilo, Gracias. la broma. Éxito y fuerza. Gracias. Gracias. Segundo punto del día. Expediente 226627 de fecha 15 de julio del 2022, por el cual devuelve con modificaciones el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional para el Fortalecimiento, la Promoción y la Valorización de las Lenguas Indígenas en el Paraguay. Origen presentado por el Poder Ejecutivo según mensaje 536, aprobado por la Cámara de Senadores en sesión de fecha 21 de abril del 2022 y aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 12 de julio del 2022. Sanción automática tendría el sábado 15 de octubre del 2022. Con usted, señor senador Rodríguez. La recomendación de la comisión, señora Daisy. La recomendación. Sí, acá, disculpe, se me fue el micrófono. Sí, la recomendación nuestra es que se apruebe, señor senador. Que aprobemos ya con las modificaciones que eran solamente poner las siglas y nada más de algunos puntos. Era solo de forma, pero después es exactamente igual a la aprobada por la Comisión de Pueblos Indígenas en la reunión, en alguna reunión anterior. Aprobación con modificación, entonces. Con modificaciones, sí. Muchas gracias. Así lo haremos a consideración de los señores senadores. A ustedes, muy a ustedes. Nosotros aceptaríamos como vino de diputado, señor senador, pues solamente son las siglas las que faltaban, nada más. De CONE. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente. El tercer punto. La versión diputados entonces queda, sí. Tenemos el tercer punto. Así es. Expediente número 22, 1836, número 698, del 15 de septiembre de 2022, por el cual se remite el decreto número 781-82222, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley
6978/2022, que establece en el clasificador por finalidades y funciones del presupuesto general de la Nación la función 3.80 de pueblos indígenas. Origen presentado por los senadores Hugo Richard, Esperanza Martínez, Carlos Filisola, Jorge Querey, Fernando Lugo, Sixto Pereira y Miguel Fulgencio Rodríguez. Aprobado por la Cámara de Senadores en sesión de fecha 26 de mayo del 2022, sancionado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 31 de agosto del 2022. Sanción automática tendría el martes 15 de noviembre del 2022. Con usted, senador. La recomendación sería el rechazo del Ejecutivo, todo el veto. Así mismo. Muy bien, a consideración. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Esto es todo por hoy, señor senador. Muchas gracias. Sí, señor senador, disculpe, pero en el segundo punto faltaría la votación de los demás senadores, que está la senadora Armelinda, el diputado Blas Lanzoni. Y el de Sixto. Con 3 votos, ¿verdad? 4 votos. Sí, así mismo. Para aprobar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a todos por la participación. Disculpen los problemas técnicos, pero estamos así. Muchas gracias, señora Daisy, y a los compañeros. Gracias a usted. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias.